Consejos 2020. Carmen Lence. Muchas gracias. Ups. Bueno, hace unos días estaba cenando con mi familia, con mi marido y con mis hijos, y les comenté que tenía que preparar una presentación en la que tenía que dar 10 consejos. Mi marido me miró, me echó una mirada así sarcástica y me dice, bueno, pues te ha tocado la parte más fácil. Y yo dije, ¿qué quieres decir con eso? Me dice, bueno, ¿quién es la que siempre dice que los consejos es más fácil darlos que aplicarlos? En esto, mi hija Sofía, que tiene 11 años, y la verdad es que está siempre con la antena puesta, le contesta, no, papá, dar consejos es lo peor del mundo. A mí mamá siempre me está diciendo que no hay nada peor que dar consejos en oídos sordos. Pues sabiendo que esta es mi relación con el dar y recibir consejos, hoy he decidido preparar solamente un consejo, mi mejor consejo. Un consejo que la verdad es difícil de aplicar. Es difícil de aplicar porque, bueno, es difícil de aplicar y además porque a veces pensamos que lo estamos aplicando, pero en realidad no lo estamos aplicando. Pero es un consejo que si tenemos la disciplina de aplicarlo, nos va a ayudar a tomar buenas decisiones, especialmente en situaciones difíciles. Y al final, la vida de todos y cada uno de nosotros es el resultado de las decisiones que tomamos, incluidas las que no tomamos, que también es una decisión en sí mismo. Pero antes de revelaros este maravilloso consejo, me gustaría hacer un pequeño test psicológico. ¿Cuántos de vosotros veis el vaso medio vacío? Levantad la mano, por favor. ¡Wow! Muy bien. ¿Cuántos de vosotros lo veis medio lleno? Bueno, bien. ¿Y cuántos de vosotros lo veis a la mitad? Bien, parece que el consejo nos hace falta. Pues sí, teniendo en cuenta este test súper conocido y profundamente, yo he aplicado este test varias veces, sé que funciona porque lo he aplicado en numerosas ocasiones en mi casa, en la cocina de mi casa, pues normalmente las personas que tienden a ver el vaso medio vacío son personas que a la hora de tomar decisiones se suelen enfocar en las dificultades, en los problemas, ¿no? Y si lo llevamos al extremo, pues es lo que al final ocurre, el famoso parálisis por análisis, ¿no? Sin embargo, las personas que tienden a ver el vaso medio lleno, pues son personas que normalmente a la hora de tomar decisiones se fijan más en las posibilidades, en lo que puede salir bien, en lo que podemos conseguir. Y en casos extremos obvian completamente las posibles dificultades y se pegan el patacazo padre. Pero los que han escogido la mitad, normalmente estas personas son, bueno, los profesores de matemática pura, los de Xenera, que dicen el famoso amiguiño sí, barbaquiña por lo que vale. Eso sí que es ser realista, ¿no? Pues son personas que normalmente tienden a ver las cosas como son, con objetividad. Y esto es muy importante, porque muchas veces, como decía antes, aunque creemos que vemos las cosas con objetividad, no es así, porque solemos tener a veces una presión social o una presión familiar o una presión que no notamos y que realmente nos está afectando, así como nuestra propia tendencia natural hacia ser más pesimistas o ser más optimistas. Hace ahora 25 años me encontraba en una situación, bueno, 25 años o más, calculemos 25 años, me encontraba en una situación en la que, bueno, pues muchos de mis amigos y la gente a mi alrededor pues pensaba que era la vida perfecta, ¿no? Por la mañana terminaba empresariales en Lugo, por la tarde trabajaba en la empresa familiar, liderando una unidad de negocios, ganaba un buen sueldo, se suponía que no me iban a despedir, como muchos de nosotros que venimos de empresa familiar, siempre con esta promesa en la cabeza de, hija mía, algún día todo esto será tuyo. Y a pesar de eso, decidí irme, porque sí, porque en realidad yo podía engañar a todo el mundo y todo el mundo podía pensar que mi vida era maravillosa, pero yo no lo sentía así. No lo sentía así porque sentía que si seguía allí el día de mañana no iba a poder ser esa persona que liderara la empresa familiar. Porque no sentía que estaba aprendiendo, no sentía que estaba creciendo.
no sentía que realmente estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y eso le dije a mi padre. Le dije que me iba. Y bueno, los que han conocido a mi padre saben que era genio y figura hasta la sepultura. Mi padre, evidentemente, quería lo mejor para mí. Lo que pasa es que su versión de lo que era mejor para mí era muy diferente de lo que era de la mía. Y entonces, pues no se lo tomó nada bien. Cuando le dije que me iba de casa, que me iba del trabajo y que ya por irme me iba del país y ponía mar y tierra por medio, ¿no? Y me fui. Me fui y la verdad es que realmente no volví hasta básicamente pues, hace unos meses, ¿no? Hace un año. Y fue una decisión muy difícil de tomar, porque yo quería y respetaba muchísimo a mi padre y no le quería hacer daño, como muchos de nosotros que venimos de empresa familiar. Pero sabía que era lo mejor. Y mi padre de aquella no compartía la idea, pero años más tarde me dio la razón. Me dio la razón de que realmente lo mejor que pude hacer fue irme y, como decía él, hacerte una mujer de mundo. Pero realmente me dio la razón en el hecho de que es difícil. Él me decía siempre, Carmen, tomar decisiones es lo más difícil, ¿no? Lo más difícil. Y sobre todo lo más difícil es mantenerlas cuando estás bajo presión de otra gente. Pero hay que mantenerlas siempre confiando en que al final uno se va a salir con la suya. Y este es mi consejo principal. Tener la disciplina de enfrentarse a la realidad. En este caso, la vaca se acaba de dar cuenta que no sabe nadar. Pues, ¿y cómo hacemos, cómo aplicamos este consejo hoy en Grupo Leche Río? Pues en el Grupo Leche Río nos enfrentamos a una realidad bastante dura. Es una realidad bastante dura porque estamos en un mercado muy maduro, en el que el consumo de la leche no está subiendo, en el que los distribuidores tienen una fuerza de negociación brutal, y en el que nosotros somos hoy en día la única empresa gallega entre las 10 lácteas más grandes de España. La única, teniendo en cuenta que Galicia es la mayor productora de leche de España. Produce casi la mitad de lo que se consume aquí. Y teniendo en cuenta este dato, también es curioso, somos una empresa única porque somos la empresa gallega que más leche recoge en Galicia. Y no solamente recogemos en Galicia, pero es que la transformamos en Galicia, dejando todo el valor añadido aquí. Por eso nosotros sabemos que sí, nos enfrentamos a una dura realidad, pero Leche Río tiene no solamente que sobrevivir, Leche Río tiene que triunfar, porque si nosotros desaparecemos, el sector lácteo gallego se queda en manos de empresas de fuera, y eso no lo podemos consentir. O sea que ya podéis comprar Leche Río, ¿eh? ¿Y cómo intento trasladar esta pasión, esta necesidad de triunfar a mi gente? Pues estamos en medio de un cambio cultural típico de cuando pasamos de una generación a otra. Un cambio cultural en que antes pues, se esperaba que el empleado que venía de Leche Río pues, obedecía órdenes y hacía lo que se le mandaba. Y yo hoy espero que piense en la empresa como si fuera suya y no solamente haga lo que tiene que hacer, sino más, que aporte soluciones y sobre todo que me diga la verdad. Como digo yo, quiero oír la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Que me pongan en la realidad de las cosas, que no me digan lo que quiero oír o lo que piensan que quiero oír, que me digan la verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque yo pienso que la persona que más cerca está del problema es la que tiene la solución, excepto cuando la persona es el problema, que eso también pasa. ¿Y cómo conseguimos esto? ¿Cómo estamos en el proceso? Porque realmente los cambios culturales no se hacen de hoy para mañana, ni muchísimo menos. Pues una parte es creando confianza. A mí me encanta esta fórmula de crear confianza. Es una fórmula de este libro, de Trusted Advisor, que realmente lo explica perfectamente, ¿no? ¿Cómo se crea confianza? Por una parte, hay que ser creíble. Creíble en el sentido de que tienes una trayectoria que habla por ti, bueno, que sabes lo que haces, que has cumplido. Hay que ser creíble en el sentido de que tienes experiencia, de que tienes una educación, ¿no? Por otra parte,
reliable, en el sentido de que eres una persona que cumple, que hace lo que dice que va a hacer. Intimacy en el sentido de que cuando estás hablando con una persona, haces que esa persona esté cómoda, que esté tranquila, ¿no? Que sienta que tienes curiosidad por lo que quiere, por lo que te tiene que contar, ¿no? No ser un arrogante o un sobrado que va de que lo sabe todo. Y todo eso ayuda a crear confianza. ¿Pero qué resta la confianza? ¿Qué es lo que hace que seas una persona creíble, que cumple y que sabe cómo hacer para que la gente se siente cómoda? ¿Qué resta? Pues cuando eres una persona que está solamente centrado en ti mismo, en lo que es bueno para ti, en tu propia agenda. Que en el caso de un empresario sería cuando no quieres lo mejor para la empresa, sino lo mejor para tus bolsillos. Y al final el empleado se da cuenta. Y si no confían en ti, pues no te van a seguir y van a hacer lo mismo, ¿no? Realmente lo de liderar con el ejemplo es la mejor manera de liderar. Y esto es necesario para después poder liderar. Bueno, cuanto más sube uno, más uno sube y lo otro resta, ¿no? Esto es necesario para poder liderar, como digo yo, liderar con preguntas en vez de liderar con respuestas. El otro día teníamos una situación en Grupo Lecherrío bastante de crisis y se reunió ese departamento en mi despacho. Eran unas 7 personas que entre todas sumaban, pues yo creo que una media de 70 años de experiencia, ¿no? Sin embargo, se sientan allí con cara de preocupados y me miran y me dicen: Carmen, ¿qué hacemos? Y yo les contesté, como buena gallega, con otra pregunta. Porque al final sería una irresponsabilidad de mi parte tomar una decisión sin tener idea de cuál es la visión de la gente que realmente vive el problema y que en muchos casos tiene muchísima más experiencia que yo. Y a mí me gusta mucho utilizar este modelo, que es tan sencillo como al principio de la reunión. ¿Cuál es el objetivo primero de la reunión? Para no perder el tiempo, como hemos dicho muchas veces, ¿no? Que se pierde el tiempo en reuniones innecesarias. ¿Qué es lo que queremos conseguir con esta reunión? Y lo decimos al principio, así todo el esfuerzo está dirigido a un objetivo. Y después, ¿qué es lo que queremos conseguir en general? Y después a mí me encanta pasarme un buen rato haciendo preguntas para entender la realidad de la situación. Y después, ¿cuáles son las opciones? ¿Qué opciones hemos hecho ya y que no han funcionado y por qué? ¿Y qué otras opciones podemos tomar? Hasta que llegamos a una, la mejor. Y una vez que tenemos esa opción, salir siempre de la reunión con un plan de acción. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Quién? ¿Para cuándo? ¿Y a quién tiene que reportar? Y con esto es muy importante realmente estar presente y escuchar. Y cuando me refiero a estar presente, me refiero a estar presente, al 100%, en el momento, escuchando y viendo qué es lo que pasa. No estar en tu cabeza pensando, ay, la leche que nos vamos a tomar por saco. O pensando, tengo que decir algo interesante, si no van a pensar que no tengo ni idea. No, realmente estar presente en el momento, escuchando y entendiendo lo que se dice y a veces también lo que no se dice, pero que está ahí. Y por último, crear una mentalidad de crecimiento. En el sentido de que, a pesar de todo esto, seguramente vamos a tomar malas decisiones y vamos a cometer errores. Y la primera que va a cometer errores voy a ser yo. Entonces yo soy la primera que cuando cometo un error tengo que admitirlo. Admitirlo y intentar aprender de él. Y crear ese ejemplo. Eso es mucho más importante que intentar buscar una cabeza de turco. Porque realmente cuando uno busca una cabeza de turco y echa la culpa a los demás, eso lo que hace es que nadie más va a abrir la boca con una buena idea. Es muy importante el fomentar que a pesar de que nos equivoquemos, siempre tenemos la oportunidad de aprender. Los fallos, a menos que sean fallos por vagancia o negligencia, que eso sí que no se pueden permitir, siempre pueden ser una buena oportunidad para mejorar. En resumen, mi maravilloso consejo, pues que para tomar buenas decisiones hay que tener disciplina para enfrentarse a la realidad, a la dura realidad muchas veces.
Y esta realidad te la dan no solamente los datos, ¿no? los Key Performance Indicators, ¿no? Te lo dan también realmente la gente, no solamente tus proveedores, no solamente tus clientes, pero sobre todo tus empleados que realmente muchas veces tienen un mejor feeling de lo que está pasando que tú mismo. Y para hacer esto, pues hay que crear confianza, liderar con preguntas, saber escuchar, saber apreciar lo que aportan los demás y promover una mentalidad de crecimiento. Bueno, hemos llegado al final de mi presentación. Esta es una presentación que me gustaría dedicar a mi padre. Muchas gracias. Gracias. Y desde aquí renovar mi compromiso para dar lo mejor de mí misma, para mantener su sueño y mi sueño vivo de mantener la empresa familiar y el legado para la siguiente generación, que es lo que a él le gustaría. Gracias a todos por vuestro tiempo. Gracias. Fantástico.